Easy Wallet es un sistema de pago electrónico de tarifas que le permite pagar anticipadamente por sus viajes programados, lo que significa que no desperdiciaría más viajes hacia su tienda de comestibles local para comprar boletos o pases. Simplemente cargue su cuenta, programe su viaje y su conductor verá automáticamente que su tarifa ha sido pagada por adelantado. ¡Qué gran ahorro de tiempo! Ahora comenzamos. Metro se complace en anunciar Max Web, la nueva manera mejorada que los suscriptores de Metrolift tienen para gestionar sus viajes utilizando su computadora y teléfono inteligente. La verificación, cancelación, reserva y compra de tarifas no volverá a ser igual. Antes de iniciar su sesión, mire nuestras páginas de información a las que puede acceder tan solo desplazándose hacia abajo. Ahora comenzamos. Introduzca su ID de cliente y contraseña. A continuación, haga clic en el botón azul de inicio de sesión. Ingresaremos a la página principal de Max Web. Vamos a mirar la nueva Max Web y las funciones que ofrece. Una de las opciones nuevas y excitantes que verá es Easy Wallet de Metro. Lo más importante para Metro es proporcionar accesibilidad. Hemos diseñado este programa para que los clientes con lectores de pantalla puedan navegar por la Easy Wallet utilizando la tecla de tabulación. Entonces, ¿qué es Easy Wallet? Es una forma conveniente de comprar y agregar pases o boletos electrónicos sin papel para el periodo directamente en su cuenta de Metrolift. Simplemente debitamos la compra con cada viaje reservado. Con Easy Wallet, la página mostrará la cantidad de boletos que le quedan, al igual que el número de pases previamente adquiridos. Esta es su cuenta. ¿Quiere comprar un pase para el periodo? Haga clic en la barra de la izquierda para comprar pases para el periodo. Aparecerá una ventana emergente que le ofrecerá la opción de comprar un pase mensual o anual y el precio para cada uno. También podrá comprar boletos o una chequera de boletos haciendo clic en la barra de la derecha que dice agregar boletos. Aquí puede comprar boletos únicos, un mínimo de 2 por compra. Cuando cambia la cantidad, podrá ver el precio de pasaje ajustado. Encontrará aquí la chequera de boletos. Obtiene 10 boletos más uno gratis con la compra de cada chequera. ¿Está listo para hacer su compra? Seleccione Continuar para pagar. Primero, deberá agregar una tarjeta de crédito o de débito. Recuerde que Metro no almacena información personal de tarjetas de crédito o débito. Complete la información requerida y haga clic en Completar. Ahora haga clic en Continuar para terminar la compra. Una vez que haya comprado sus boletos, puede ver el saldo de su Easy Wallet. Cualquier pase o boleto adquirido también aparecerá en la pantalla. Veamos una cuenta activa. El perfil de Max Web contiene toda nuestra información personal de importancia, incluyendo nuestra dirección personal e información médica. Inclusive, puede agregar un correo electrónico a su perfil. ¿Quiere cambiar su información en esta página? Contacte al servicio al cliente de Metrolift al 713-225-0119. La pestaña Viajes nos permite ver todos nuestros viajes detallados por día, incluyendo los viajes recurrentes. La pestaña ridemetro.org nos permite ir desde Max Web directo a la página de inicio de Metro, cada vez que usted lo desee. La pestaña de comentarios de Metro le permite ingresar un comentario sobre su experiencia en Metrolift. Se lo solicita a los clientes que ingresen su información de contacto, detalles específicos de Metrolift, cualquier comentario, al igual que si le gustaría recibir una llamada. También tendrá la opción de seleccionar inglés o español como el idioma de su elección. Miremos el calendario principal. Aquí puede ver todos y cada uno de sus viajes para un mes determinado. También puede cambiar la vista de calendario haciendo clic aquí en la esquina superior derecha de la pantalla. Verá una vista de sándwich de sus viajes para el mes. Hay 3 viajes diferentes detallados. Si cualquiera de estos viajes estuviera coloreado en rojo, entonces el viaje se consideraría cancelado o que usted no se presentó. Probemos reservar un viaje.
Haga clic en la pestaña Reservar un viaje para comenzar. Si ha reservado un viaje antes, MaxWeb le ofrece un menú desplegable que le permite usar información de viajes anteriores para crear su nuevo viaje. Solamente ingrese los detalles para que lo recojan. Estos incluyen su dirección, unidad de apartamento, si es necesario, y un número de devolución de llamada. Los detalles del destino incluyen la ubicación de su destino, la unidad de apartamento si es necesario, y además un número de devolución de llamada. Además, hemos agregado la función de reservar de nuevo, que ayuda a reservar viajes futuros utilizando las ubicaciones de recogida y destino actuales que ha usado previamente. Entonces, en este caso, digamos que está viajando desde su domicilio particular. Aquí está guardada como el domicilio particular del cliente en el menú desplegable. Ahora muévase hacia abajo, a los detalles del destino. Seleccionamos 1900 Main, las oficinas de administración de Metro. Recuerde revisar 2 veces toda su información para garantizar que todo esté correcto antes de su viaje. El menú le permite seleccionar hasta un día por adelantado de su fecha de viaje o hasta 3 días antes si está realizando la reserva un viernes. Los viajes para el mismo día no están disponibles. Escoge el tipo de viaje que prefiere. Seleccione recogida u hora de cita en el menú desplegable. Aquí seleccionaremos hora de cita. A continuación, seleccione la hora de su cita. Haga clic en el menú desplegable y escoja la hora en la que le gustaría llegar a su destino. Siempre planifique un poco más tiempo antes de su cita para permitir eventos inesperados. A continuación, las opciones de viaje. ¿Llevará algo en su viaje? ¿Irá con usted algún pasajero adicional? Este sistema le permite hacer eso. Digamos que traemos un asistente. Haga clic en la barra de agregar pasajero y seleccione asistente. ¿Tiene algún equipo especial? No, en este caso. Entonces seleccionaremos asistente como ambulatorio. Y al final, las opciones de pago. MaxWeb ofrece 2 opciones de pago. El nuevo Easy Wallet o pagar en el vehículo con el boleto de un pasaje. Entonces, seleccionemos boleto, es decir, tendremos que abonar nuestro pasaje cuando abordemos el vehículo. Simplemente seleccione la barra de reservar un viaje y recibirá la confirmación del viaje en pantalla. Revise sus selecciones para el viaje. Revise su viaje para asegurarse de que su información sea correcta. Una vez que haya revisado la información de su viaje, seleccione la barra de confirmar reservación. Una vez confirmada su información de viaje, aparecerá una casilla emergente que le preguntará si quiere reservar un viaje, reservar otro viaje, un grupo de viajes conectados, revisar los detalles del viaje actual o volver al calendario. En este caso, precisará un viaje de vuelta. Entonces seleccione el viaje de vuelta y lo que encontrará es que el sistema automáticamente cambiará su información de viaje con la recogida en el destino original y la vuelta mostrará la dirección de su domicilio particular. De nuevo, recuerde confirmar la información de su número de devolución de llamada antes de proceder. Ahora desplácese hacia abajo y seleccione la hora en la que le gustaría comenzar su viaje de vuelta. En este caso, precisará un horario de recogida. Digamos que la hora de recogida es las 4 de la tarde. Vamos a opciones de viaje y veamos que nuestro pasajero ya había sido agregado de nuestro viaje anterior. Nuestra opción de pago seguirá siendo efectivo o boletos, así que no hay necesidad de cambiarla. Seleccione la barra de reservar un viaje y confirme su información de viaje. Ahora que hemos programado nuestros viajes de destino y de vuelta, podemos seleccionar Volver al calendario, sabiendo que hemos terminado todo y estamos listos para viajar. Al comprobar el calendario, podrá ver que nuestros viajes han sido programados y están listos para el día siguiente. En el caso de que usted cambie de opinión acerca de dónde quiere viajar, precisará volver al sistema y gestionar sus viajes. Simplemente haga clic en el viaje que le gustaría cambiar. Irá a su página de detalles del viaje, que incluye un mapa de su viaje y toda la información específica que confirmó anteriormente. Esta página también muestra su información de reservación, el tiempo solicitado y otros detalles. Ahora digamos que algo surge y ya no quiere viajar a su destino. Encuentre el botón Cancelar ubicado a la derecha de la pantalla y selecciónelo.
A continuación, confirme su decisión. El sistema le pedirá un motivo específico, pero no es requerido. Diremos, no me siento bien. Luego seleccionará sí para cancelar su viaje. Verá una anotación en la pantalla que confirma su estado como CA, lo que significa que canceló por adelantado. Volvamos al calendario. Aquí verá un punto rojo al lado de su viaje, confirmando que ha sido cancelado. Veamos la siguiente cita de recogida para el mismo día. Como puede ver, se muestra un mapa nuevo con su dirección de recogida y el viaje de destino cancelado. Ahora digamos que hemos programado un viaje para una dirección nueva que jamás ha visitado. La nueva Max Web le permite arrastrar el icono de la figura amarilla a la pantalla derecha y dejarlo caer en el destino nuevo. Verá una vista de 360 grados del destino y el área circundante. Dado que este es nuestro destino de llegada y hemos cancelado nuestro viaje de recogida, también podemos cancelar este viaje. De nuevo, no es necesario dar un motivo para cancelar. Vemos allí el estado CA, cancelado por adelantado. Y volvemos al calendario haciendo clic en la esquina superior izquierda. Como puede ver, el punto rojo aparece ahora para ambos viajes, confirmando que en realidad están cancelados. Una última característica que nos gustaría mostrar es la destacada barra de llegada verde que aparece en la parte superior de la pantalla durante los viajes activos. Esta barra aparecerá dentro de los 30 minutos de su horario de recogida y mostrará un conteo en reversa que indicará el horario aproximado de llegada de su vehículo. También veremos una imagen del vehículo pintada en el mapa moviéndose hacia su ubicación. Max Web será de increíble ayuda para nuestros viajeros. Easy Wallet será de increíble ayuda para nuestros viajeros. Esperamos conocer sus comentarios y cómo el sistema ha ayudado a mejorar sus viajes.